Dios. Y en medio de esta debacle, ¿qué va a pasar con el panorama económico, Anabela? Sí, eso es lo que nos estamos preguntando todos y bueno, no tenemos muchas respuestas todavía por lo que veníamos comentando antes, ¿no? Se esperaba que el gobierno hiciera cuando menos una serie de anuncios en cuanto a medidas y por otro lado, bueno, está toda la incertidumbre respecto de cuánto de este gabinete que tenemos va a sobrevivir y la otra gran cosa es que, bueno, toda esta crisis se desató el martes después de el discurso de Guzmán y del presidente en un acto en el que hicieron una presentación de la ley de hidrocarburos, donde hablaron ambos del presupuesto y los dos pusieron el eje en que el presupuesto, tal como fue enviado al Congreso, incluye el acuerdo con el fondo. O sea, tenemos un presupuesto que da por hecho que se va a acordar con el fondo y bueno, y a partir de ahí fue que se desató la catarata de renuncias y demás, lo que muestra que el ala kirchnerista del gobierno no comparte mucho esta idea de avanzar con el fondo porque supone, bueno, un montón de ajustes que ayer Cristina dejó clarísimo que no quiere ningún tipo de ajuste. Así que tenemos un montón de preguntas sobre lo que va a pasar con la economía y para tratar de entenderlo ahora vamos a conversar con Rodrigo Álvarez, que es economista y que nos va a ayudar un poco a tratar de, bueno, de tirar puntas para ver por dónde podemos orientarnos para ver cómo va a seguir esto. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Anabela. ¿Cómo estás? Bueno, acá estamos con Karina Niebla y Quique y yo tratando de desentrañar un poco cómo sigue esto. Bueno, lo que quería preguntarte primero es, bueno, ¿qué podemos esperar a partir de los próximos días respecto de cómo se viene comportando la economía? Por ejemplo, este descenso de la inflación que habíamos visto, ¿crees que se va a mantener? ¿Qué va a pasar con el dólar? Que estuvo medio tranquilo estos días, pero siempre pareciera que se está incubando ahí algo por debajo. Mira, arranco por el dólar, que es tal vez la variable más central de la economía argentina en este escenario. Yo creo que acá hay dos fuerzas que se contraponen. Por un lado está el optimismo del mercado respecto de que esto se pueda tratar de un fin de ciclo del kirchnerismo y que en las próximas elecciones haya una victoria de la oposición. Un poco es lo que se reflejó también el lunes en los mercados después de la dura derrota del oficialismo. Pero claramente esa es la visión de largo. En el corto hay que transitar 2 años con una economía que tiene un punto de partida muy crítico, que es una inflación de 50%. Eh, Cualquier salto de tipo de cambio generaría una aceleración inflacionaria importante, más allá de que en estos meses podemos tener una inflación en torno del 2,5%. Hay que pensar que este número se logra con atraso de tarifas, con obviamente un dólar que hace varios meses se mueve, un dólar oficial que se mueve al 1%, es decir, barriendo muchos problemas debajo de la alfombra, y sabiendo que después de noviembre esos problemas van a tener que empezar a saldarse. Entonces, ahí es donde yo veo las principales dificultades, porque en el balance tampoco hay reservas internacionales como para seguir minimizando la necesidad de tener un dólar competitivo, y tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario donde el Fondo Monetario también ya ha dicho que a su juicio el dólar está retrasado. Entonces hay muchas presiones que a mi juicio van a eclosionar y van a hacer que la inflación, primero, que el dólar se mueva más rápido. Después podemos discutir si de una vez o una aceleración progresiva, y sin duda que la inflación se acelere. Ahora, el gobierno, bueno, venía manteniendo un movimiento del tipo de cambio muy acotado cada día y la expectativa previa a las elecciones era que se mantuviera esta misma tendencia hasta noviembre y después de noviembre sí hubiera como un ritmo mayor de evaluación o un salto.
¿Vos crees que en este contexto es posible seguir llevando al dólar en este nivel o podríamos esperar que antes de las elecciones de noviembre hubiera alguna corrección? No, yo creo que hasta noviembre el gobierno va a aguantar, se puede aguantar, pero después de noviembre esto es insostenible. Es insostenible porque, primero, el Fondo Monetario va a jugar y el Fondo Monetario, en mi juicio, tiene tres variables para negociar y para discutir con un oficialismo muy debilitado. Esas tres variables son, por un lado, lo que señalaba antes, de que el tipo de cambio se encuentre retrasado, en un marco donde todos sabemos que una brecha del 80%, no digo que es insostenible porque se puede sostener, incluso se puede ampliar mucho tiempo, pero es incompatible con el crecimiento y es incompatible con la posibilidad de acumular reservas. O sea, la Argentina no va a acumular reservas con este nivel de brecha. Lo vimos este año, un año donde hubo derechos especiales de giro del Fondo Monetario, vieron términos de intercambio récord, precio de la soja más concretamente récord, con liquidación récord de los productores y no se van a acumular reservas y al contrario, a fin de año vamos a estar en el entorno de los 3.500 millones, que es una cifra muy acotada. Entonces, hay un tema con el tipo de cambio, el Fondo Monetario puede exigirme o no acumular reservas, y si me exige acumular reservas, la posibilidad de que la Argentina crezca es cada vez más acotada, y ni hablar de la situación fiscal, ¿no? Entonces ahí hay tres puntos de cara a la negociación con el Fondo Monetario que van a derivar en un mix de política económica que el gobierno tiene que digerir de una manera muy compleja. ¿Y qué pasa con el Fondo Monetario? Porque, bueno, el gobierno daba por hecho que se iba a avanzar en un acuerdo. ¿Es posible avanzar en un acuerdo ahora con un gobierno quebrado, cuando para el fondo es importante que el acuerdo que se logre, bueno, tenga no solamente el apoyo del oficialismo, sino también de la oposición, porque recordemos que ese acuerdo tiene que pasar por el Congreso? ¿Ves factible que se avance este año con el fondo? Mira, lo primero que tiene que pasar es que tenemos que encontrar dentro del frente oficialista una síntesis en un gabinete que pueda, digamos, llevar adelante al menos estos 2 años de gobierno que quedan, digamos, manejándose en un equilibrio que yo llamo de filo de navaja, porque hay que pensar que no hay chance de que la Argentina no acuerde con el Fondo Monetario, que es un actor de negociación importante, que no hay chance de que la Argentina no contenga el frente social. Entonces tenemos que buscar o pensar en figuras dentro del gabinete que tengan la capacidad de articular con la oposición en el Congreso para lograr los votos necesarios para el presupuesto. Sabemos que no van a haber mayorías en el oficialismo y muy probablemente tampoco quórum, con lo cual va a haber que negociar el proyecto de presupuesto, el acuerdo con el Fondo Monetario. Obviamente la situación social es crítica, entonces primero tenemos que pensar en que haya una síntesis, un acuerdo dentro del propio oficialismo en torno de un gabinete que tenga la capacidad de administrar estos equilibrios y obviamente es una situación que hoy no estamos viendo todavía en la coyuntura, pero creo que es necesaria, porque al final de la historia, si no se logra esto, todo se va a traducir o se puede traducir en nerviosismo en los mercados financieros, un nuevo salto de tipo de cambio, y ahí sí que la situación se pone muchísimo más compleja, porque partimos de una inflación ya no del entorno del 20-30, sino del 50. ¿Y qué crees que va a pasar con Martín Guzmán? Yo creo que es un actor muy importante de cara
una negociación crítica que es el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario, en definitiva, me va a determinar mucho del margen de maniobra de la política y de la economía en los próximos años, ¿sí? Si el Fondo Monetario me pide que acumule reservas, con una economía con esta configuración, lo más posible es que no tenga ningún tipo de crecimiento. Si me pide que corrija el tipo de cambio de manera muy, muy violenta o, digamos, sin poco entendimiento de la situación social, obviamente el escenario se va a complejizar mucho. De la misma manera, si el ajuste fiscal es muy acelerado. Entonces, yo creo que hoy Guzmán es un actor clave fundamentalmente en ese frente. Después podemos discutir en el resto de las dimensiones, pero en ese frente creo que es un activo muy importante para el frente oficialista. Ayer Cristina en la carta, una de entre las múltiples críticas que lanzó, hizo foco también el tema del déficit, del gasto público, de que el gobierno venía cuidando demasiado la caja y no estaba volcando todos los pesos que se esperaban, y que por eso había sido una catástrofe el resultado electoral. ¿Ves que en estos 2 meses se va a poner más plata en el bolsillo de la gente, como dicen en el gobierno? Y si esto ocurre, ¿crees que va a mejorar las chances del gobierno? ¿Es ahí donde el gobierno perdió votos, en los sectores más postergados, o también los perdió en otros sectores como en clase media baja, que vieron caer sus ingresos sin tener un apoyo de parte del gobierno? Yo creo que es una conjunción de factores. No nos olvidemos que en los últimos 2 años se perdieron 40.000 pymes, aumentó el desempleo, la aceleración inflacionaria fue muy grande, tuvimos, no quiero hacer leña del árbol caído, pero lo cierto es que 2020, la gestión de la pandemia, a mi juicio, dejó mucho que desear, en términos de la extensión de la cuarentena, del enfoque, lo mismo con la salida. Creo que el manejo de la política cambiaria, hubieron muchos errores no forzados, equivocaciones, y también hay una realidad que es contundente, que es que el salario y el poder adquisitivo de las familias en este contexto se sigue desplomando. Entonces, yo creo que son muchos los factores. También hay que entender de que la Argentina este año va a terminar con un déficit de 3,3, teniendo una situación totalmente excepcional desde el punto de vista de los ingresos por los derechos especiales de giro que repartió el Fondo Monetario, por las retenciones y los precios de los commodities, de nuevo la soja en $600 con liquidación récord, por el impuesto a las grandes fortunas. Yo no veo una política fiscal ortodoxa. Yo diría todo lo contrario. El gobierno utilizó la caja, pero también es cierto que hoy no hay espacio para magia. No hay fondos anticíclicos, no están los fondos del ANSES, no hay reservas internacionales. Entonces, si el gobierno opta por el camino de seguir imprimiendo, lo más probable es que tengamos una nueva aceleración inflacionaria o un salto de tipo de cambio, y esto termine siendo totalmente contraproducente. Entonces, no hay nada más regresivo en la Argentina que la inflación, y esta aceleración inflacionaria creo que lo dejó más que manifiesto. Yo creo que en esa carta Cristina Fernández se equivoca al plantear de que el gobierno está siendo ortodoxo. No lo está haciendo. Yo creo que está tirando
de la piola todo lo que puede tirar y no hay mucho margen para políticas fiscales expansivas sin terminar en un descalabro, digamos, en el frente inflacionario. ¿Y qué esperas que pase el año que viene con la inflación? Yo creo que va a depender mucho de la economía, de la negociación con el Fondo Monetario y de cómo se termine de articular esta crisis política. Eh, yo creo que la economía el año que viene es, en la visión de hoy, una moneda al aire. Todavía no podemos, hasta que no estén dados ciertos acuerdos básicos, es muy difícil pensar en un escenario donde la inflación baje el año que viene, teniendo en cuenta, insisto, los problemas, el punto de partida, la magnitud de los desafíos por delante, la necesidad de lograr el acuerdo con el Fondo Monetario y la necesidad de empezar a solucionar los problemas que este año se barrieron debajo de la alfombra, como tarifas, para dejarlos más evidentes, y tipo de cambio. Yo creo que si el gobierno opta por el camino de expansivo y seguir manteniendo los problemas debajo de la alfombra, digamos, ese escenario más temprano que tarde va a eclosionar y me parece que ahí el gobierno tiene que ser muy cauto porque no hay margen de maniobra social para una nueva aceleración inflacionaria. Rodrigo, Karina Niebla te saluda, te quería hacer una consulta que quizás, bueno, te corra un poco del eje, pero tiene que ver un poco con lo que venías diciendo. Ahora, la desocupación, ¿no? Que más allá de que tuvo una leve baja a principio de año, bueno, se perdieron muchísimos puestos de trabajo en la pandemia. ¿Cómo la ves acá de cara a después de las elecciones? Yo creo que hay desafíos pendientes. Uno, cuando analiza los sectores que hoy están generando o el trabajo que se genera en la Argentina en el último año, básicamente ve tres actores. Por un lado, la industria que ha recuperado terreno en menor medida, el sector público, el empleo que se crea va al sector público y mucho también de monotributistas, es decir, empleo precario. Yo creo que hay un problema muy estructural que las empresas y sobre todo las pymes padecieron, que es que no hay, en la Argentina el empleo es totalmente inelástico. Cuando crece la actividad económica, yo puedo optar por contratar un empleado, pero cuando se producen las retracciones, que en la Argentina son totalmente frecuentes, es decir, lo más frecuente es la volatilidad, la caída de la actividad, el empresario pyme o el empresario en general no puede ajustar su estructura de costos a la nueva situación de la demanda. Entonces eso genera una situación donde las pymes terminan volando por los aires porque no pueden, digamos, manejar su estructura de costo. Entonces, hoy un empresario prefiere asumir un riesgo laboral, una contingencia, contratando un monotributista o aumentando las horas extra que tiene del personal, digamos, ya contratado, pero muestra una resistencia feroz a contratar un nuevo trabajador por estos problemas. Entonces yo creo que ahí el gobierno tiene que trabajar para generar mayor flexibilidad, porque hoy se están defendiendo muchos privilegios de los trabajadores que ya están dentro del sistema, pero los que están fuera del sistema van a seguir estándolo y va a ser muy difícil que la Argentina genere empleo en estas condiciones. Y desde la oposición se empezó a hablar en los últimos días de algunos proyectos como para cambiar ciertas cosas sin llegar a ser una reforma laboral, pero por ejemplo sobre el tema de las indemnizaciones. ¿Ves chances de que se avance por ese camino, que el gobierno un poco más debilitado ahora acceda a tratar el tema, o habrá que esperar a el final del ciclo? No, yo no veo, lamentablemente no veo mucho espacio para que eso suceda.
el gobierno va a tener que conseguir apoyos y claramente no están con la fortaleza para encarar esta reforma, pero digo, los resultados y los números son muy contundentes. El empleo que se genera en Argentina o es empleo público o empleo de baja calidad. Si se quiere transformar eso, hay que modificar, eh, digamos, la situación y el marco laboral, y no lo veo al gobierno con ganas de dar esa batalla. Y la batalla de los salarios, que bueno, este año también van a terminar perdiendo contra la inflación. ¿Te parece que el año que viene se dará vuelta y se cortará con esta racha negativa de 4 años donde los salarios rinden cada vez menos? Yo creo que el gobierno va a intentarlo claramente desde un punto de vista cíclico, digamos, es lo que buscaría y desearía, pero hay que ver cómo se ordena el resto de los equilibrios, ¿no? Y el fundamental es el externo hoy. Eh, digamos, en la medida que vos no frenes la preocupación respecto de una devaluación y ordenes los precios relativos, hasta que no haya un orden de eso, el salario no va a crecer, ¿no? Cuando hablamos de precios relativos, estamos hablando de tarifas, estamos hablando de precio de combustible, estamos hablando de tipo de cambio, y cuando hablamos de tipo de cambio, estamos hablando obviamente de alimentos, ¿no? Entonces, hoy no hay un anclaje. Digamos, los números del presupuesto tienen cierta lógica con una serie de supuestos que hoy no sabemos si se van a cumplir. No sabemos qué tipo de acuerdo se va a lograr con el Fondo Monetario Internacional, no sabemos cómo el gobierno piensa revertir esta situación de escasez de reservas. Insisto, quedan 3.000 millones a fin de año van a haber 3.000 millones de reservas netas, con una economía que si crece me demanda más dólares, y eventualmente yo voy a tener que empezar a acumular dólares para pagar a los acreedores. Entonces, con una brecha de 80%, aún con brechas menores, con 40% de brecha, en la gestión anterior no se acumularon reservas, al contrario, sistemáticamente cayeron las reservas. Entonces, digo, poner los salarios adelante del carro, si bien es una expresión de deseo muy linda, si yo no genero todo el ordenamiento macroeconómico para que esto suceda, va a ser imposible. Yo veo que las chances de lograr una recuperación del salario son bajas. Bueno, vamos a tener otro año difícil, todo indica entonces. Bueno, Rodrigo, te agradecemos que hayas charlado con nosotros, bueno, en estos días así tan álgidos, y bueno, y quedamos en contacto para la próxima. Cómo no, un placer dialogar con ambas. Bueno, muchas gracias. Era Rodrigo Álvarez, economista de la consultora analítica.